Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal GamerSotoX. Hoy en este video les voy a mostrar cómo reparar un monitor de la marca LG. Es un monitor que cuenta con un adaptador. En algunos modelos de monitores unos vienen con cable de poder solamente y otros modelos, o los modelos más nuevos, vienen con adaptador de corriente. En el caso de este monitor es un monitor que no está prendiendo, no está encendiendo, entonces vamos a verificar qué es lo que está pasando y cómo corregir ese problema. Bueno, entonces esto es un monitor LG, el modelo es el W1943 raya PF, porque este procedimiento puede servir para cualquier otro monitor que trabaje con un adaptador. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la prueba del equipo. Según el usuario, este equipo está trabajando y hubo una descarga en la casa, un rayo, no sé qué es lo que pasó, y el equipo dejó de encender. Entonces, si podemos darnos cuenta, ya le conectamos la energía, el equipo no enciende. Entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando en este equipo. Entonces lo primero que debemos hacer cuando vamos a revisar un monitor de eso es revisar primero el adaptador de corriente, es decir, la fuente de poder o este adaptador. Entonces lo que vamos a hacer es, con nuestro multímetro, vamos a utilizar nuestro multímetro, vamos a hacer la medición primero del adaptador si tiene la salida de la tensión como debe ser. Entonces voy a colocar el multímetro en la escala de tensión de corriente alterna. Primero lo que podemos hacer es medir el cable de poder, ya que este es un adaptador completo que viene con su cable de poder. Entonces vamos a medir el cable de poder. Si tenemos primero la corriente, efectivamente el cable de poder está funcionando, tiene 119.5. Hay una variación normal en este tipo de corriente alterna. El cable está bien, vamos a conectarlo. Vamos a medir la salida de tensión. Ahora, para saber cuánto es la medida de tensión, pues es muy sencillo. Podemos revisar en nuestro adaptador. Nos dice la identificación, nos dice es un adaptador de la marca LG. Dice que la entrada es de 100 a 240 voltios y la salida output de 12 voltios de corriente directa, que nos aparece este rayito, esta figurita de corriente directa de 2.0 amperios. Nos aparece que la polaridad, es decir, aparece un diagrama donde dice que la polaridad, el positivo es en el centro, en el pin del centro, y la parte metálica o que plateada es el negativo. Entonces con este indicio pues ya sabemos cuánto debe marcar en la salida. Entonces vamos a medir el adaptador en la salida de cuántos voltios es. Colocamos el negativo aquí y colocamos el positivo en el centro, pero aquí ya vamos a medir es corriente directa o corriente continua. Lo colocamos en la escala de 20 voltios y vamos a hacer esto. Aquí nos damos cuenta que el adaptador no está marcando tensión, es decir, que este adaptador posiblemente se haya dañado por la descarga. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a desarmar el adaptador y vamos a verificar qué es lo que pasa. Entonces, para este caso, pues para no demorarme tanto desarmando este adaptador, yo lo he desarmado en esta parte, le he quitado la tapa. En otro video, uno de los primeros videos, ya mostré cómo desarmar un adaptador de estos. Voy a quitar el cable de corriente. Importante, como en el video anterior que hablaba de las fuentes conmutadas, siempre es muy importante trabajar, tener mucho cuidado con la corriente. Bueno, ahora vamos a desarmarlo, pues yo aquí ya lo he desarmado. Si se darán cuenta, tiene dos tapas. Yo lo he desarmado. En otros videos, como les decía anteriormente, ya les he mostrado cómo desarmarlo para no alargar tanto ese video. Aquí tenemos la fuente, es una fuente conmutada. Ya lo que vamos a hacer es sacarla de acá y vamos a verificar qué es lo que está pasando. Aquí tenemos dos opciones: una, o es revisar esta fuente y repararla, o dos, es cambiar totalmente el adaptador. Para la segunda opción, que es cambiar el adaptador, en algunos casos estos adaptadores no son tan fáciles de conseguir, porque el fabricante no los pone como a disposición muy fácil para que el usuario los pueda comprar. Y además de eso tiene una punta. Si se darán cuenta, la punta no es una estándar de las puntas normales de adaptadores, sino que es una punta especial. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es entrar a mirar si lo podemos reparar o qué podemos hacer con él. Entonces aquí está el adaptador. Este adaptador, como tuvo una descarga, si nos damos cuenta, aparentemente no se ve nada quemado, pero si revisamos bien la tarjeta, nos podemos dar cuenta que uno de los componentes parecer se estalló, que es decir, si lo alcanzan a apreciar aquí vemos que este es el oscilador. Esto es un pequeño integrado de montaje superficial y se ha estallado y está levantado. Aquí si lo ven de lado, aquí está levantadito, es decir, que este componente es el que está dañado y que provocó que la fuente no funcione. Como es un componente que no se consigue, o sí se consigue, pero hay que mandarlo a traer y se demoraría mucho y el costo se suma. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a adaptarle
o un adaptador, o vamos a reemplazar ese adaptador para que funcione nuestro monitor. Entonces, como ya sabemos la configuración del adaptador, pero no se puede reparar en cierta forma por el coste de las piezas, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ubicar un adaptador que tenga las mismas características, por lo menos para probar que el monitor esté funcionando. Entonces vamos a dejar este adaptador que está malo aquí, y aquí yo tengo otro adaptador. Es un adaptador que tiene unas características similares al que está dañado. Es un adaptador, en la entrada es de 100 a 240 voltios de alterna y la salida es de 12 voltios DC de 4.17. Este tiene la misma tensión que el otro, lo único es que este tiene una corriente, una intensidad de corriente en amperios mucho más alta. Esta es de 4.17 y la que tengo acá es de 2 solamente, es decir, esta es de corriente, es el doble del que tengo acá, pero este adaptador no va a funcionar, tiene la misma tensión, lo único que la intensidad de la corriente un poco más elevada. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo voy a conectar este adaptador está funcionando perfectamente, igual lo vamos a conectar aquí con el mismo cable de energía del otro malo. Vamos a medir la tensión. Entonces aquí yo lo tengo pelado, pues un adaptador de prueba. Pueden utilizar una fuente regulada, aunque esas fuentes reguladas son más costosas y algunas personas no la pueden tener al momento. Vamos a utilizar este adaptador, vamos a medir. Entonces vamos a colocar la escala de corriente directa, la escala de 20 voltios, vamos a colocar el negativo aquí y el positivo acá. Como es un voltaje muy bajo, pues lo voy a tocar con las dos manos. Aquí me marca 11.98 voltios y está estable. Si fuera un voltaje mucho más alto, pues les recomiendo que lo hagan con unas puntas de cocodrilo para que no les va a pasar corriente. Voltajes más altos pueden ser 30, 40, 50 voltios, un voltaje mucho más alto. Bueno, entonces ya tenemos nuestro adaptador, está funcionando. Vamos a probar. Entonces aquí sí podemos utilizar las puntas de cocodrilo y vamos a colocar el negativo en esta parte y el positivo acá. Para verificar que el positivo y el negativo sea correcto, pues para eso tenemos el multímetro. Colocamos nuevamente el negativo aquí y el positivo acá y nos daremos cuenta que nos tiene que marcar el voltaje como es, sin ningún símbolo acá, es decir que están bien conectadas las puntas de los caimanes. Entonces ya sabemos que este es el positivo y este es el negativo. Entonces vamos a coger el negativo y lo vamos a aterrizar. Yo ya he hecho un video parecido, pero no hemos hecho la reparación del cambio lateral. Entonces voy a colocar el negativo aquí en el chasis y el positivo le voy a conectar en el centro de la conexión del monitor. Entonces voy a coger la punta de mi multímetro, la voy a conectar aquí. Ya tenemos el positivo acá. Aquí tienen que tener cuidado que no se van a chocar el negativo y el positivo. Vamos a introducirla en el centro. Aquí tiene un centro este adaptador, que es un poco más fácil. Voy a encenderlo. Aquí yo ya lo encendí. Si se darán cuenta, el monitor encendió. Es decir, que el problema es el adaptador. Bueno, ya sabemos que el adaptador, desconectamos. Ya sabemos que es el adaptador, pero entonces necesitamos modificar o hacerle una pequeña modificación al adaptador. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a desconectar la corriente de este adaptador. Lo que podemos hacer, como ya tenemos el adaptador, es decir, esta caja que nos va a servir, pero la punta no nos sirve, podemos sacar la punta del otro adaptador. Es decir, vamos a sacarle el cable a este adaptador, lo vamos a sacar. Eso es algo muy rápido. Vamos a sacarle la punta a este adaptador que está malo, no lo podemos reparar en el momento. Vamos a sacarle este cable. Aquí tiene dos cables, vamos a utilizar nuestro cautín. Perfecto, aquí ya tenemos entonces las dos puntas, ya tenemos el cable. Este circuito ya no nos lo podemos reparar por el momento. Aquí tenemos el cable y vamos a colocárselo a nuestro adaptador que le hicimos la prueba y lo vamos a utilizar para reparar el otro. Entonces aquí tenemos el adaptador. Vamos a retirar entonces el cable de ese adaptador de reemplazo. Muy bien, ya tenemos entonces, quitamos la punta de este. Vamos por acá. Ahora vamos a ubicar nuevamente las puntas. Para eso podemos limpiar. Estos adaptadores traen un pequeño material acá, en la parte superior, que permite que los componentes, en cierta forma, cuando se golpea estas cajas o estos adaptadores, los componentes no se disuelven. Entonces vamos a colocar aquí. Vamos a ubicar los adaptadores. Encontramos una letra B. Aquí aparece como B-.
y acá aparece como B más, sería el positivo. En algunos modelos aparece ground, que sería el tierra o el negativo, y el otro sería el positivo, que sería el B, que sería el positivo. Entonces aquí ya aparece B menos, que sería el negativo. En este cable es de color negro y el blanco sería el positivo. Entonces aquí ya hay que tener cuidado a la hora de conectarlo, que es introducirlo muy bien. Para eso les recomiendo un poquito que le limpien los orificios para que pueda entrar muy bien el cable. Entonces ya aquí tenemos. Aquí a veces se complica un poco la hora de instalar dependiendo del adaptador. Entonces vamos a colocar el positivo. Vamos a introducirlo por aquí y aquí ya está. Vamos a soldarlo. Entonces vamos a hacerle una soldadura. Vamos a hacerlo así en esta forma. Bien, ya tenemos entonces el positivo. Ahora tenemos vamos a instalar el negativo. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Listo, ya tenemos el negativo, lo vamos a soldar también. Una buena soldadura, aquí está. Listo, ya tenemos el positivo, tenemos el negativo. Si hay una pequeña reba, ahí está muy grande, pues lo pueden cortar un poquito aquí con un cortafrío. Aquí ya tenemos entonces positivo, negativo. Vamos a conectarlo el adaptador. Vamos a tratar de organizarlo en esta forma que nos coincida, es decir, que quede hermético. Y se darán cuenta, esta es la punta del adaptador malo, el cable, pero está bueno, y aquí nos entra hermético, por lo menos queda muy bien, ¿no? Lo importante es que lo desarme muy bien. Para eso también hay que tener cierto cuidado para desarmarlo, para que no quede tan feo la desarmada. Vamos a conectarle la energía. Lo bueno de este adaptador, que tiene un indicador LED que nos dice que enciende, que está funcionando. Ya solamente queda despegarlo. Pueden utilizar un pegante, el de su preferencia, un pegante fuerte, para que no se abran estas tapas. Ahora vamos a ensayarlo, pero antes de ensayarlo vamos a medir nuevamente la tensión, para rectificar que la polaridad esté muy bien dentro de los dos cables. Entonces vamos a medir la tensión, vamos a colocar nuevamente, hacer la medición de tensión, negativo en la parte exterior y el positivo en el centro. Nos marca 11.98, está bien. Ahora vamos a conectarlo. Vamos a quitar este multímetro, por acá. Vamos a instalarlo, entonces vamos a conectarlo. Y entra muy bien porque es el ya original de él. Y aquí ya tenemos el monitor funcionando. Lo vamos a apagar. Ahí es el testeo normal de él, que no hay señal. Apagamos, encendemos. Otra cosa buena que podemos ver en el adaptador es que eso indica, no parpadea, no hace algo raro, pues que nos diga que no, el adaptador no es el correcto. Algo importante que tener en cuenta aquí, que el amperaje que tiene este adaptador es el doble en comparación con el original. Yo recomiendo en lo posible que sea lo máximo el doble o menos de eso, porque hay algunos componentes internamente del monitor que pueden trabajar al límite, es decir, no están diseñados para trabajar con la corriente, este tipo de corriente un poco más alta, y se puede dañar. Pero con este adaptador va a funcionar. El monitor va a consumir solamente lo que necesita de lo que necesita de la fuente. O sea, es decir, que con esa fuente va a trabajar muy bien el equipo. Bueno, aquí ya tenemos entonces el monitor funcionando. Espero que este video les haya sido de su agrado. Más adelante les hablaré un poco de las fuentes conmutadas. Aquí es muy rápido, la verdad, para el video, pero espero que les haya sido de su agrado. Aquí ya tenemos el malo, que ya no nos sirve para nada por el momento. Entonces espero que este video les haya gustado. En los próximos videos de fuentes conmutadas les mostraré cómo cambiar esta pieza o utilizar un reemplazo, que también se puede hacer, pero pues en otro video. Espero verlos pronto. Chao, chao, se cuidan.